Cordialmente te recibimos, Irene. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Me gustó Irene, lo cortés, no sí. quita lo valiente. Así es. Ni lo caliente. Eso. Y está bien tener calor humano. Ya llega la primavera, lo decía José Luis, ¿no? Sí. Pues entre el sol hay que tomar la energía del sol. Y esa energía, por supuesto, que tiene que ver con la energía de la sexualidad. Y bueno, a lo mejor nos ponemos como muy intensos en ese campo, pero hay que ser corteses. La etiqueta ante todo. No podemos perder el estilo. La educación. Con postura. Sí, Pues sabe modales. mejor, ¿no? Pues fíjate que sí. Y además, muchas personas se quejan justamente como de la falta de educación sexual o de cortesía sexual que tienen sus compañeros o compañeras sexuales. Así que hoy ¿Pero vamos qué a es hablar. cortesía? ¿A qué te refieres con eso? Hablamos de confuso un justa. poco, ¿no? Pues fíjate que es interesante porque sí, cuando les mandé el tema me decían, ¿nos podrías explicar un poquito más? Fíjate que hasta en la cama tenemos que ser corteses, tenemos que ser educados, tenemos que ser Propios. conscientes. Y no quiere decir que no expreses abiertamente tus sentimientos y tus emociones o tus necesidades, pero también que seas considerado con el otro. A esto se refiere. La consideración que tengas con tu pareja sexual. Entonces, bueno, la primera regla es el consenso. O sea, tú no puedes someter a nadie o simplemente llegar, ¿no? Y, por ejemplo, tener una penetración con alguien que no te ha dado su consenso. No, Esto es bueno. parte de la cortesía sexual. No importa que se trate de tu esposa, de tu esposo, de tu pareja. Hay que ser cortés y preguntar. O sea, el consenso es, digamos, la regla número 1. Y esto es bien importante. Fíjate que también algo, y lo hemos platicado creo que en varias ocasiones, tiene que ver con la higiene. Se agradece mucho la higiene. Sí. Muchos hombres o mujeres quieren tener sexo y no se han bañado todo el día, ¿no? O a lo mejor en 2 días, vienen llegando a lo mejor del gimnasio o de tener todo del metro. Y esto puede ser desagradable para la pareja. Claro, puede ser molesto, ¿no? Y te lleva a situaciones como de que quieres una pastillita, no, gracias. Un chicle, no, Un muchas chiclito. gracias. Hijo de educado, mi amor, no te quieres. puedes lavar los dientes, digamos, por porque favor. de pronto pensamos que ya somos tan familiares que tienes que soportar. Que no importa, Que no importa. ¿no? Y sí importa. Entonces, los dientes bien lavaditos, por supuesto, un bañito, oler rico. Es cuestión de importante. de salud también. Es de salud, es consideración para ti mismo, Sí. ¿no? Esto hablo de un autorrespeto y por supuesto de una consideración y de educación para la otra persona Claro. con quien vas a tener este intercambio sexual. Esto es súper importante. También algo que comúnmente no hacemos es preguntarle al otro qué quiere. ¿No? Es como cuando llega alguien a cenar a tu casa, por cortesía, ¿qué haces? Oye, ¿hay algún alimento al que seas alérgico? Exacto. Cuando invita, No, oye, yo ¿hay si algún...? te invito a cenar, ya lo preparé. No, Si te gusta bien y si no, pide una pizza. o sea, me vale, ¿no? Qué Generalmente cordial, somos consideramos, a lo mejor decimos, yo no sé, pero Claro. pues voy a hacer un pollo y a lo mejor una pasta, Ajá. y hago una ensalada porque tal vez sea vegano, mejor le pregunto. Este tipo de cosas las tenemos en una consideración cuando invitamos a alguien. En la sexualidad es lo mismo. Preguntémosle qué Y desea. es que lo damos por hecho, ¿no? Lo damos ¿Qué se por te hecho. antoja? Exactamente. O sea, ¿qué se te antoja? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? ¿Quisieras que fuéramos a un hotel? Hay gente que se siente de pronto invadida, ¿no? Llego por ti y nos vamos a ir al hotel a fuerza. Oye, espérame, ni siquiera me preguntaste. Yo tenía una cena en casa de mi mamá. Mira, te traje este disfraz, te lo pones. Y te lo pones. Exactamente. Qué feo. Entonces, creo que todo esto tiene que ver con ser consciente de que el otro es un individuo aparte de ti y que puede querer o no querer y tú tienes que estar justamente O sea, disponible a escuchar. Se vale proponer, ¿no? Claro que se vale. Entonces ya Proponemos. dialogas. Ahí está justamente el consenso, mi querido Quique. Sí. Otra parte muy importante es pedir de manera educada. Fíjate que es increíble que muchas veces la falta de educación se hace presente cuando alguien se niega a tener relaciones sexuales. Entonces vienen incluso los insultos, viene la violencia. Entonces, la violencia bajo ninguna circunstancia se vale, ¿no? Ok, si la otra persona te dijo que no a alguna actividad sexual o a tener la relación, Es no. o sea, un no es no y también el no tiene que ser con cortesía. Porque también es decir, ay, no, tú eres un cochino, siempre estás pensando en eso, es poco educado. Pues si sabes que esto no se me antoja, haz otra propuesta. Y tú si recibes esa negativa, bueno, pues acepta este no y haz otra propuesta. Oye, no quieres esto, pero ¿qué tal si hacemos lo otro? Esto es bien importante. Es importante, ¿no? Porque qué tal, oye, es que ahorita no quiero, pues entonces me voy con mis amigos. Entonces el mensaje que estás dando ahí es de nada más te quiero para una actividad sexual. Vamos al cine. Ok, no tienes ganas de tener sexo, vamos a bailar. Exacto. Pero vamos a ¿Qué estar te juntos. parece? Déjame, te doy un masaje, a lo mejor estás cansada. Oye, ¿no? luego es que a veces no pensamos en estas cosas. Sí, ¿no? claro. Y hay gente como dice, cierra la puerta y se va con los amigos, o me voy con mi mamá, me llevo a los niños. O sea, cualquier cosa que pueda resultar muy agresiva y en lugar de unir a la pareja, pues esto resulta cada vez más Claro. en una separación. Sí. Y hay algo que finalmente creo que debe estar presente en todas las actividades de nuestra vida, el agradecer.
El decirle gracias a la persona, tú das por hecho, ay, ¿cómo le voy a dar las gracias Es porque me hizo pasar una buena noche? Justo lo que claro te iba que a- sí. Oye, estuvo muy bien, muchas gracias, te lo agradezco. Oye, sí, o sea, qué rico. O sea, la gratitud ni siquiera se tiene que decir la palabra como tal. Ah. Gracias por el servicio que me acabas de proporcionar. Claro, porque no es un favor tampoco. No te hizo un favor. Exacto. Pero el mostrar gratitud ante la entrega de otra persona, la gratitud mutua creo que es fundamental. Y hay Decir, mil oye, qué maneras, rico ¿no?, de nos la demostrarla. pasamos. Hay muchas maneras de mostrar. Ok, te hizo pasar una buena noche, a lo mejor hizo algo que tú habías deseado, te preparó un bailecito, se puso el negligé, pues ¿por qué no le llevas tú el desayuno a la cama, le regalas unas flores? En fin, hay que ser agradecidos también en el ámbito de la sexualidad, porque esto conserva justamente esta chispa. Sí. ¿No? O sea, no es como algo que damos por hecho, como si fuera una obligación. No estamos obligados, pero sí es importante que estemos retribuyéndole al otro también de muchas maneras afectivas, lo que también te da a lo largo de la vida y de la relación de Como pareja. dicen por ahí, ¿no? Se te regresa, ¿no? Claro. Lo que das, se te regresa. Sí. Y esto, pues, al final se puede reflejar en una relación mucho más duradera, mucho más amorosa, ¿no? Claro, y además a lo mejor tu pareja por alguna razón no pudo llegar al orgasmo y tú sí, le puedes decir, oye, gracias por este rico orgasmo que me regalaste, ok, y el otro te dice, ok, no pasa nada si yo no lo tuve y me encanta que tú estés pasándola bien. O sea, tenemos que tener este tipo de atenciones y esto, por supuesto, nos hace mirar más a la pareja, darnos cuenta más de quién es el otro, mirar más al otro y esto es una manera de aprender a dar Muy y bien. creo que es fundamental. Sí, y reconocer que el erotismo empieza mucho antes y termina mucho después que la actividad sexual. Claro, como te digo, si al otro Maravilloso. día te hago una llamada telefónica que siempre digo, a lo mejor no es con quien vives, al otro día, oye, qué linda fue la noche de ayer, o esta tarde que pasamos juntos, mandas un mensaje, mandas un regalito, eso se agradece, por supuesto, y es una manera de retribuir y generar pues una energía muy positiva ahora que llega la primavera. Muy bien. Pues te Y el agradecemos puente. enormemente Al estas contrario. grandes recomendaciones. Al contrario, Irene, que queridos tengas amigos. muy buen fin de semana. Igualmente. Muy buen puente.